Buenos días y bienvenidos a esta serie de videos en donde estamos aprendiendo acerca de estadística, en particular estadística descriptiva, y estamos haciendo, a la medida que vamos aprendiendo conceptos, vamos aplicando todo utilizando la herramienta de Excel, que la verdad que es una herramienta que vamos a utilizar en muchos momentos de nuestra vida. Obviamente todo depende en qué contexto estemos, pero claramente si están viendo este video es porque la van a requerir, pero la van a requerir de acá hasta años venideros, porque em, cualquier puesto cualquier puesto administrativo, cualquier puesto de oficina, cualquier puesto de ingeniería, incluso que tengas que hacer uso de una computadora, es casi imposible que no uses Excel. Incluso bases de datos, por más que las bases de datos las tengan, em, por ejemplo, en SQL o algún otro tipo, digamos, de administrador de bases de datos, uno después suele traerse de la base de datos tablas y llevarlas a Excel y manipularlas desde allí. O sea que es inevitable pasar por Excel. Así que, y aprender estadística, la verdad que es clave, ¿sí? Para poder entender o poder representar cierta información de manera más sencilla y luego sacar conclusiones al respecto de los datos. Y vamos a recordar un poquito, muy por arriba, lo que veníamos viendo, el ejemplo del video anterior, era acerca de unos datos que representaba las tazas de café que toma un estudiante universitario durante el día. Habíamos visto que todos estos datos los logramos representar de una manera visualmente, digamos, más conveniente, que es a partir de un gráfico de barras y una tabla de frecuencias, ¿sí? Y viendo este gráfico fácilmente podemos ver que los datos están más concentrados entre 1 y 2. 1 y 2, ¿qué quiere decir? Que estas son las dos barras más altas, quiere decir que tengo mayor cantidad de estudiantes que toman una taza de café o 2 tazas de café, mientras que los estudiantes que toman 6 tazas de café, 5, 4 y 3 al día son los menos, ¿sí? Entonces, yo viendo este gráfico, visualmente me doy cuenta que el promedio de tazas de café que estudia un estudiante universitario debe andar entre 2 y 3, más o menos. Y de hecho ya lo habíamos visto y lo habíamos calculado el promedio, ¿sí? Y nos había dado 2,43. Quiere decir que estamos ubicados más o menos por acá, la media o el promedio aritmético. También habíamos visto, como estadístico de posición, habíamos visto la mediana, que es otra forma de hablar de una posición central, ¿sí? Porque esto, promedio, es un estadístico de posición central. Me da una idea de dónde está el centro de mis datos. La mediana también, porque la mediana lo que tenía diferente era que todos estos datos, lo que se hacía era ordenarlos de menor a mayor. Fíjense que están todos los estudiantes que toman 0 taza de café, todos los estudiantes que toman una taza de café, y así hasta llegar a los últimos estudiantes que son los que toman 5 y 6 tazas de café. Entonces, ordenamos todos esos datos de menor a mayor y les asigné yo a cada dato, le puse X y el orden, ¿no? Porque este es el X1, X2, X3, o sea, el dato 3, 4, 5, 6 y así. Entonces, cuando vamos a la mitad de estos datos, que teníamos, por cierto, 90 datos, ¿sí? Habíamos tomado una muestra de 90 estudiantes y les preguntamos cuántas tazas de café toman al día, y más o menos la mediana, al ordenar de menor a mayor, es el punto medio, o es el dato medio. Entonces, si hacíamos 90 dividido 2, nos daba 45. Entonces, por eso es que si nos paramos cerca del dato 45, vemos que aquí hay un 2, o sea que este estudiante, el estudiante número 45, toma dos tazas de café al día. Entonces, al ordenar así de menor a mayor, vamos a poder distinguir cuál es el dato medio, y ese dato medio también nos da una idea de posición central, es el dato medio. Por eso es que la mediana daba 2. Y luego estaban los percentilos, que así como la mediana, también nos daba una idea de una posición, pero ya no necesariamente central. Ahora podía ser una posición que puede ser, digamos, no central, sino que, bueno, quiero saber el dato que se corresponde a el 10% de mis datos. Entonces, por ejemplo, el percentilo 10 me va a devolver, digamos, la posición en la cual me está acumulando el 10% de los datos. Entonces, nosotros habíamos hecho, si yo hacía el 10%, acá lo tengo, 10% de 90 datos, eso me da 9. Ok, entonces es el dato número 9. El dato número 9, acá está, el X9, yo veo que de aquí para arriba me acumula el 10% de los datos. Entonces,
este es un estadístico de posición no central, el percentilo, que me permite saber de una posición que acumule cierta cantidad de datos. ¿Cuánta cantidad? Bueno, este es el percentilo 10, acumula el 10%. El percentilo 25 acumula el 25%. El percentilo 50 acumula el 50% de los datos. Y este es idéntico, es igual a la mediana. El percentilo 50 es lo mismo que la mediana, porque es, ok, me paro en el 50% de mis datos, ¿no? O sea, me paro acá, 0.5 por 90, 45. Ok, voy al dato 45. Fíjense que es lo mismo que la mediana. Y de aquí para arriba tengo el 50% de los datos. Y de aquí para abajo tengo el otro 50. ¿Sí? Entonces es la mediana. Bueno, habíamos visto acerca de esos estadísticos de posición. ¿Sí? Y ahora lo que les había comentado en el video anterior era que íbamos a ver los estadísticos de dispersión. ¿Sí? Mientras que estos me dan una idea de las posiciones, digamos, de algunas posiciones claves o características, la dispersión o los estadísticos de dispersión me dan una idea de qué tan dispersos están mis datos, ¿sí? Qué tan dispersos están, porque fíjense que yo la dispersión la puedo ver más o menos acá en este gráfico de barra. Por ejemplo, yo veo que mis datos están dispersos entre 0 y 6, ¿verdad? Porque o hay estudiantes que toman 0 tazas de café o hay estudiantes que toman 6 tazas de café. Pero fíjense que yo, no sé, si hubiese estudiantes que tomasen, en vez de 6, 5, 4, en realidad los datos hubiesen estado entre 0 y 3, fíjense que si si estos datos no existiesen, voy a intentar de tapar estos datos, si estos datos de acá no existen, fíjense que mi gráfico estaría conformado solo por esto, ¿verdad? Fíjense que al estar conformado solo por esto, está menos disperso. ¿Sí? Los datos no están tan dispersos porque quité 3 barras. Entonces, la dispersión me va a dar una idea justamente de si los datos están más concentrados entre sí o más dispersos entre sí. Y para eso a mí me gusta, vamos a calcular los estadísticos de dispersión, por lo menos los que son más importantes para mí, para mi parecer. Los vamos a calcular sobre nuestra muestra de datos originales. Pero para entender esto, porque no quiero entrar tanto en la matemática, ¿sí? Les quiero mostrar un estadístico que seguro han escuchado alguna vez hablar del desvío estándar, ¿sí? O de la varianza. Vamos a atacar la varianza o el desvío estándar. Vamos a atacar esos dos estadísticos que son importantísimos. Pero para eso lo voy a hacer sobre otros datos que no son estos, sino con algunos que sepamos entender o podamos visualizar de manera muy fácil. Por ejemplo, voy a poner nuevos datos. Imagínense que su muestra está conformada por los siguientes datos. Menos 1, 0, menos 1, 0, vamos a hacer otro, menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. Imagínense que esos son los datos que tenemos. Olvídense de esta tabla y ahora nuestra muestra de datos es esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estos los voy a pintar de algún color. Vamos a darle cierta relevancia. Esto está acá. Listo. Estos datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcularles el promedio. ¿Sí? Vamos a poner promedio. Y vamos a poner acá, vamos a ponerle acá varianza de momento. ¿Sí? Voy a poner varianza. Esto se me quedó en rojo, no sé por qué. Vamos a poner en negrito. Ahí está. Bien. Ahora vamos a calcular el promedio de esto. El promedio de esto creo que se ve que claramente el promedio tiene que ser 0. Si ustedes suman estos datos de acá, ¿sí? Si ustedes suman estos datos, ¿cuánto va a dar esa suma? Va a dar 0. Si hacen menos 10, más menos 5, más 0, más 5, más 10, se cancelan estos con esto y el promedio me da 0. Obviamente a esto lo tengo que dividir por 5, ¿verdad? Porque hay 5 datos. Es la suma de todos los datos dividido 5, pero 0 dividido 5 da 0. Acuérdense que lo podíamos hacer con la fórmula del promedio directamente. ¿Sí? Entonces le damos promedio y le damos todos estos datos. El promedio da 0. Yo acá, antes de explicarles qué es la varianza, quiero que sepan que la fórmula para calcular la varianza es var.s. ¿Sí? Es esta fórmula de aquí. Entonces le voy a dar estos datos de acá. Y le voy a dar Enter. Fíjense que me dio ese valor. De momento, obviamente, como no les expliqué nada, esto no les debería significar nada. Pero ahora les voy a dar otra serie de datos. Imagínense esta serie de datos de aquí. Por ejemplo, menos 100, menos 5, 0,
5 y 100. ¿Sí? Esto por alguna razón se me está poniendo en rojito. Ahí está. Fíjense estos datos. Vamos a calcular el promedio. El promedio nuevamente es lo mismo. Como el menos 100 se me cancela con el 100, menos 5 con el 5, el promedio va a ser 0, no queda otra. Sin embargo, vamos a calcular la varianza. A ver qué tal. La varianza ahora aumentó bastante, de 62,5 a 5012,5. Aumentó muchísimo, la verdad. Esto lo voy a poner de otro colorcito. De hecho, vamos a pintar todo esto de otro color. Y todo esto vamos a ponerlo de este color. Bien. Y por último, vamos a poner otro caso. Vamos a poner otros dos casos. Voy a poner uno que sea menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 y 1. Obviamente el promedio nuevamente. Fíjense que estoy haciendo todos casos en donde el promedio da 0. Pero ahora vamos a darle la varianza. Es var.s. Ahí está. Vamos a darle la varianza. Y fíjense que la varianza ahora... ¿qué pasó? Disminuyó muchísimo. Pasó de 62,5, 5012, pasó a 0,625. Bien, vamos a poner este de otro color. Y vamos a hacer el último. Vamos a hacer, imagínense que sus 5 datos son 0, 0, 0, 0. Obviamente el promedio de esto va a ser 0. Pero ¿cuánto será la varianza? La varianza me dio 0. Excelente. Y ahora que quedó esto así, llegó el momento de explicar por qué es así. Bien, la varianza nos da una idea de cuánto distan los datos del promedio, qué tan alejados están todos los datos del promedio. Entonces fíjense, vamos con el caso más sencillo. Yo tengo 5 datos que son 0, 0, 0, 0, 0. El promedio es 0. ¿Cuánto dista cada dato del promedio que es 0? Y todos distan 0, porque 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0 y así. Todos estos datos son iguales al promedio. Es decir, que todos son iguales al promedio, por lo tanto la varianza es 0. Porque como dije, la varianza lo que mide es qué tanto se alejan los datos del promedio. Y si todos los datos son exactamente igual al promedio, entonces no se alejan nada. Y como no se alejan nada, la varianza es 0. Sin embargo, fíjense acá, ahora sí, si bien el promedio es 0, ahora este dato de acá no se aleja del promedio. Pero menos 0,5, menos 1, 0,5 y 1, un poquito se alejan del promedio. Por eso es que la varianza es pequeña, porque no están tan alejados de este dato de este promedio que es 0. Entonces, por eso la varianza dio pequeña. Y ahora veamos este de aquí. Fíjense que estos datos de acá se alejan un poco más del promedio, se alejan de 0 cada dato, salvo el 0 de acá, pero se alejan, ¿verdad? Entonces, como se alejan un poco más, la varianza aumenta. Y ni hablar de este caso, menos 100, menos 5, 0, 5 y 100, cada dato, salvo este 0, cada dato se aleja, menos 100 y 100, se alejan mucho más del promedio que 0. Y fíjense que si yo, en vez de 100, pongo menos 10.000, fíjense que la varianza, o voy a poner acá 10.000 acá para que el promedio siga siendo 0, ahí está. Fíjense que la varianza aumentó una barbaridad, porque los datos, en particular estos dos, se están alejando muchísimo del promedio. Como se alejan muchísimo, la varianza aumenta mucho. Entonces, creo que quedó claro que la varianza es entonces una medida de qué tan alejados están los datos respecto al promedio. Entonces yo les dije que no quiero entrar tanto en la fórmula de la varianza, pero sepan de manera muy sencilla que la varianza es una suma, o es una sumatoria, ¿sí?, de cada dato. Yo le voy a llamar cada dato. Fíjense que los datos yo acá les puse la letra X y les puse como subíndice 1, 2, 3, como el dato 1, dato 2, dato 3. Bueno, yo ese subíndice, para no poner 1, 2, 3 y ser tan específico, le voy a poner XJ. ¿Sí? J puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, es un subíndice. Voy a poner X-J para que quede un poco claro. Entonces es la sumatoria de cada dato, ¿sí? Este menos 10, este menos 5, este 0, este 5, este 10. Cada dato es XJ, ¿sí? Para que este es X1, X2, X3, X4, X5. De hecho, vamos a escribirlo. X1, X2, X3, X4, X5. ¿Sí? Y cada uno de estos yo le llamo XJ. ¿Sí? Entonces vamos a centrarlo. Ahí está.
Entonces decía, la varianza es igual a la suma, ¿sí? Vamos a poner esto así, es igual a la suma de cada dato XJ, de cada uno de estos datos, menos, menos el promedio, o la media. Vamos a poner media, ¿sí? Pero es el promedio. Elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto dividido n-1. Ahora vemos qué es esto, pero de nuevo, mi idea no es que entren tanto a la... no es que se enfoquen tanto en la formulita, pero fíjense que, como yo les decía, la varianza es una medida de qué tanto se distan cada uno de estos datos respecto al promedio. Fíjense que eso está representado acá. Si yo a cada dato le resto el promedio o la media, si yo a un dato le resto otro dato, estoy midiendo la distancia. Entonces estoy viendo cuánto dista o cuánto es la diferencia, por eso el menos, cuánto difiere el dato de la media, ¿sí? Entonces ahí está representado eso que yo digo de que es una distancia respecto de la media de cada dato. Entonces acá cada dato menos la media y se eleva al cuadrado, ¿sí? Por un tema de que para que no... Porque si nosotros no lo elevamos al cuadrado, puede ser que se nos cancelen por un tema de signos, ¿sí? Por un tema de los signos puede ser que se nos cancelen, digamos, esta suma se nos haga cero porque se nos cancelan algunos datos negativos con algunos positivos y nos independizamos del signo elevándolo al cuadrado. Ustedes saben que cuando un número negativo lo elevan al cuadrado, el signo negativo desaparece, se convierte en positivo. Entonces eso es por la razón por la cual se lo eleva al cuadrado. Pero bueno, no le den mucha importancia, no es lo importante eso, lo importante es que entiendan que es cada dato restado a la media. Eso es lo importante. Y luego se lo divide por n-1, siendo n el número total de datos. Por ejemplo, acá n sería 5, porque tengo 5 datos acá. Para cada uno de estos, el n, o el tamaño de la muestra, es 5. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula. Pero bueno, lo importante no les quiero enseñar la fórmula. Lo importante es que entiendan el concepto. Eso es lo más importante. Desviación simplemente es raíz cuadrada de la desviación. Es la raíz cuadrada de la desviación. De la varianza, perdón. ¿Sí? Es eso. Simplemente es la raíz cuadrada de varianza. Entonces, fíjense que yo acá voy a poner des.estándar, es desviación estándar, se llama. Y vamos a calcularla. Yo les dije que era la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces yo hago esto, me da 7,9, me es la raíz cuadrada de esto. Si quieren comprobarlo, fíjense que hay una fórmula que en vez de poner raíz cuadrada, pueden poner desvest m. Este de aquí calcula la desviación estándar de manera sencilla también. Fíjense que si yo le doy desviación estándar a todos estos datos, me debería devolver lo mismo, porque yo le hice acá, yo apliqué raíz cuadrada de varianza, que es la fórmula que yo les di, ¿sí? Pero también sepan que rápidamente pueden utilizar la función desves.m, desviación estándar, le dan los datos y también calcula la desviación estándar. Entonces, vamos a aplicar desviación estándar a todos estos datos, ¿sí? Y ahí tenemos nuestras desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto de... ¿Por qué diferencio de varianza y desviación estándar? Bueno, para que simplemente tenga un poco de sentido, fíjense, imagínense que estos datos de acá tienen unidades, ¿sí? Imaginen que cada uno de estos datos está representada en una unidad de metros, ¿ok? O sea, son datos de longitudes, ¿sí? Bueno, ustedes si calculan la varianza, ¿qué pasa? Vieron la fórmula de la varianza que les dije, no le presté mucha atención, pero fíjense que si cada uno de estos datos tiene unidad de metros, por cierto, el promedio también va a tener unidades de metros, ¿sí? Este promedio tiene unidades de metros. Entonces estoy diciendo algo que tiene unidades de metros menos algo que tiene unidades de metros, bueno, tengo unidades de metros. Pero acá, al elevarlo al cuadrado, ¿en qué me queda la unidad? Me queda en metros cuadrados. Entonces, la varianza tiene esto de que me eleva la unidad de lo que estemos hablando, que en este caso yo supuse que estamos hablando de metros, se me queda elevada al cuadrado. Entonces, es medio difícil a veces al utilizar el dato de la varianza, el estético de la varianza, como comparar, porque me hizo como un cambio de unidad. O sea, me cambió la unidad al elevarme al cuadrado. Entonces, a la desviación, como la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, si yo le hago la raíz cuadrada a la varianza, no solamente me hace la raíz cuadrada de la varianza, sino que también a la unidad. Y como la unidad era metros cuadrados,
la raíz cuadrada de metros cuadrados me devuelve los metros. Entonces se usa más la desviación porque está atada a la unidad que tienen los datos, ¿sí? Es como que estoy comparando o tengo un estadístico que se está referenciando a la misma unidad en la que estoy trabajando, ¿sí? Que en este caso, de ejemplo, puse metros. Por eso es que es más típico hablar de desviación, ¿sí? Pero solamente es eso la diferencia. Ambos miden lo mismo, miden cuánto distan los datos respecto del promedio. Así que perfecto, con eso atacamos nuestros dos estadísticos de varianza y desviación y ya que estamos vamos a utilizarlo para, yo acá había puesto estadístico de posición, vamos a hacer acá, voy a poner estadísticos de dispersión, en este caso, y vamos a calcular la varianza. Sí, vamos a calcular la varianza, la desviación estándar. ¿Y qué más? Bueno, después vamos a ver otro estadístico. Vamos a calcular la varianza por acá. Dije var.s. Y vamos a calcularle a nuestros datos originales, ¿sí? A ver qué valor nos da. Nos da eso la varianza. Y vamos a hacerle desviación estándar. Y le voy a dar todos los 90 datos de los estudiantes que toman cierta cantidad de tazas de café. Perfecto. Fíjense que nos dan valores no tan altos porque realmente, fíjense que si el promedio era 2,43, si el promedio, recuerden que para nuestro caso de los estudiantes y las tazas de café que toman, el promedio era 2,43 y los datos, ¿se acuerdan que habíamos calculado el mínimo y el máximo? ¿Sí? El estudiante como mínimo puede tomar 0 tazas de café y como máximo, bueno, habíamos calculado que lo máximo que tomaban eran 6 tazas de café. Algunos pocos estudiantes tomaban, de hecho acá tenemos esta barra, nos dice que, si lo vemos, dice que 5 estudiantes toman 6 tazas de café. Si no, lo podemos ver en esta tabla. 5, frecuencia absoluta 5, 5 estudiantes toman 6 tazas de café. O sea que los datos van entre 0 a 6. Y eso no está tan alejado del promedio que es 2,43. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, acá en vez de 6 pusiese 600, obviamente esto es ficticio, si es medio de fantasía, la varianza, que era la varianza y la desviación, que eran estos valores chiquitos, fíjense que tiene que aumentar un montón. Fíjense que cuando yo le puse 600 acá, aumentó un montón, porque me estoy alejando muchísimo de la media, ¿sí? Por eso. Entonces, bueno, volvamos a lo que estábamos, ahí está. Recuperamos nuestro dato. Bien, tenemos varianza, tenemos desviación estándar, a esto le voy a poner a un colorcito. Vamos a poner amarillo, ahí está. Hay otro dato, mejor dicho, otro estadístico que es de dispersión. Y un poco que lo acabo de mencionar, se llama rango. El rango nos dice entre qué valores está comprendido nuestra muestra de datos. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo sencillo, a cualquiera de estos realmente, el rango de esta muestra de datos es entre qué valores está comprendido nuestros datos. Y yo veo que todos estos datos están comprendidos entre un mínimo y un máximo. ¿Quién es el mínimo? Menos 10. ¿Y quién es el máximo? 10. Todos los datos están comprendidos entre menos 10 y 10. Eso es el rango. En este caso, los datos están comprendidos entre menos 10.000 y 10.000. En este caso, los datos entre menos 1 y 1. Y en nuestro caso de las tazas de café, como lo mínimo que un estudiante podía tomar eran 0 tazas de café y lo máximo que un estudiante llegaba a tomar eran 6 tazas de café, nuestro rango es de 6, ¿sí? Entonces, nuestro rango es el máximo, ¿sí? Es el valor máximo menos nuestro valor mínimo, ¿sí? Que nos va a dar 6, ¿ok? Eso es el rango. Para que quede más claro, imagínense que acá hay varios ceros, de hecho hay 15 ceros, ¿sí? Pero imagínense que me tomo el esfuerzo de, por ejemplo, ponerle 1 a todos los ceros. 1, 1, 1, 1. Voy a hacer rapidito a cada uno que encuentre. Creo que me faltan 4. Ahí está. Estamos este. Me falta uno más que no lo estoy encontrando. Acá está. Listo. Quité todos los ceros. Fíjense que acá nosotros con el comando, con la función mínimo, habíamos llevado el mínimo. Fíjense que ahora el mínimo, como quité todos los ceros, el mínimo es 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el mínimo es 1. Ahora el rango, yo les dije que es el rango en el que está comprendido mis datos. Ahora está comprendido entre 6 y 1. O sea, entonces nuestro rango es básicamente, sí, está comprendido entre 6 y 1, pero yo les dije que es el máximo menos el mínimo.
Si yo hago 6 menos 1, el máximo menos el mínimo, ¿cuánto me da eso ahora? 5. 6 menos 1 me da 5. Entonces el rango, si bien me está diciendo de alguna manera me está diciendo entre qué valor está comprendido, me está diciendo la amplitud del rango, ¿sí? Mientras más amplio sea este rango, mientras más alto sea este número, quiere decir que mi muestra de datos tiene rangos más, digamos, más amplios, ¿sí? Y mientras más pequeño es este rango, es más estrecho, digamos, los valores en los cuales están comprendidos mis datos, ¿ok? Por ejemplo, el rango acá, ¿sí? Fíjense, voy a calcular el rango. De hecho, lo primero que voy a hacer ahora es volver al pasado para recuperar todos mis ceros. Sé que eran 15 ceros. Ahí está. Ahora sí. Ahí recuperé mi muestra de datos. Vamos a calcular el rango a este de acá, por ejemplo. A esta muestra de datos. El rango a esa muestra de datos, ¿sí? Es el máximo, que obviamente el máximo de esto, ¿cuánto es? 10.000. ¿Y cuánto es el mínimo? Mínimo es, si le doy esto, me queda este menos 10.000. Entonces el rango, vamos a ver cuánto da. El rango es máximo menos mínimo. Y me da que el rango es 20.000, porque 10.000 menos 10.000, entonces es 10.000 más 10.000. Por eso da 20.000. Ahora veamos el rango a este de acá, ¿sí? Bueno, fíjense que uno ya cuando está más canchero puede agarrar y poner máximo de todo esto. Uy, ¿qué pasó? Me tiró error. Ahora, bueno, máximo a todo esto. Cierro paréntesis y le resto. ¿Sí? Fíjense que al máximo le resto y pongo la función mínimo. Fíjense que en una misma celda ustedes pueden usar dos fórmulas en simultáneo o todas las que quieran. Entonces yo, al máximo de todo esto, ¿qué me va a devolver? Este 1. Le voy a restar el mínimo de ¿qué? Y le doy todos estos valores nuevamente. Fíjense que le selecciono otra vez los mismos valores. Entonces, el máximo, dije, de todo esto me devuelve 1. Y le estoy restando el mínimo de todo esto, que ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, me va a hacer 1 menos menos 1, que eso es 2. Fíjense que el rango, entonces me dice la amplitud del mismo. Entonces, claramente acá tengo un rango más amplio que acá. ¿Y por qué digo que eso me da una idea de la dispersión de los datos? Porque al final es un estadístico de dispersión. Y porque si el rango es muy pequeñito, ¿sí? La amplitud del rango es 2, quiere decir que la media tiene que estar acotada en ese rango, digamos, y los datos, como están tan estrechos entre sí, me va a decir que los datos no están tan dispersos, que es lo que sucede realmente. Acá los datos no están tan dispersos y por eso la varianza de desviación estándar es pequeña. Pero en donde el rango es muy amplio, es muy probable que los datos estén muy alejados de la media, que es lo que pasa acá, que la varianza de desviación estándar es altísima, ¿sí? Por eso es un estadístico de dispersión. Bien, con esto vamos a dejar el video hasta acá. Ya terminamos de ver entonces estos estadísticos de dispersión. Y en el próximo video vamos a ver únicamente un estadístico de forma, que es lo único que nos quedó para ver. Hay varios estadísticos de forma, como la kurtosis, el coeficiente de Gini. Pero vamos a hablar nada más brevemente del coeficiente de asimetría de Fisher, que es otro estadístico de forma. Pero lo único que nos dicen estos estadísticos es justamente cómo va a ser la forma de la curva que representaría nuestros datos. O sea, de manera muy sencilla, digamos, estos datos tienen una cierta curvatura, ¿sí? Nos va a decir justamente, o nos va a dar una idea acerca de cómo es esa curva. Pero lo vamos a hacer de manera muy breve y ya quiero pasar a un poco lo último de esta parte de tablas de frecuencias para poder ver lo que es cómo hacemos cuando tenemos muchos datos. Por ejemplo, acá tenemos 90 datos, pero son 90 datos que o son todos 0, o son todos 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchísimos datos diferentes entre sí? Como decirles, bueno, tengo 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Nos vamos hasta, o sea, fíjense, voy a irme hasta 200. Ya que puse un montón de datos, todos diferentes entre sí. Entonces, si yo me pongo a hacer la frecuencia absoluta de cada uno de estos datos, este va a ser 1, una vez se repite este, una vez se repite este, una vez se repite este, y así con mucho. O sea, a lo sumo, digamos, algunos se repetirá como este. Estos dos se repiten 2 veces, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta de esto es 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos muchos datos distintos? Que eso es algo que nos puede pasar. Cuando tenemos muchos datos distintos y entonces
la frecuencia absoluta siempre va a ser 1, 1, 1, o sea, no cambia la frecuencia absoluta, no es como este caso que son 90 datos y todos se repiten, digamos, entre sí son pocos, o sea, van del 0 al 6 y se repiten entre sí. Entonces la idea es cómo hacemos para atacar estos datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para atacar estos datos? O incluso, ¿qué pasa si tenemos datos que son con decimales? O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, metros o temperatura, o sea, grados centígrados, o sea, son todas mediciones y por lo tanto ya ahora yo puedo tener el 2,66 así y es muy difícil que encuentres un dato que sea exactamente 2,66 como para decir que entonces la frecuencia absoluta de este número, de este valor es 2 porque se repite 2 veces. O sea, no vas a encontrar esto. Si yo me pongo a medir la temperatura acá mismo en mi propio, digamos, mi propia casa, cada vez que tome la medición, y seguramente depende de dónde tome, me va a dar un decimal distinto, o sea, me va a ir cambiando. Entonces, es casi imposible que la frecuencia absoluta nos diga algo al respecto, porque siempre va a ser uno para todos los datos, porque van a ser muy distintos entre sí. Y en ese caso, lo que se suele hacer, no lo que se suele, sino lo que se hace es agrupar la muestra. Entonces vamos a aprender a cómo agrupar una muestra, ¿sí? Porque tal vez todos estos datos yo los puedo condensar y agrupar, por ejemplo, en una categoría que vaya del 0 hasta el 5. ¿Sí? Entonces todos estos datos acá, ¿sí? Que están comprendidos entre 0 y 5, ok, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, yo puedo decir que ocurrieron 7 datos, ¿sí? Como frecuencia absoluta, ocurrieron 7 datos que están condensados, están contenidos en este intervalo. Y, no sé, este intervalo va por ejemplo, de 5 hasta 10. Entonces me fijo, a ver cuántos datos están entre 5 y 10. Y estos de acá son 5. Así que estos 5, tengo una frecuencia absoluta de 5. Entonces vamos a aprender a hacer esto justamente, a cómo hacer una muestra agrupada y cómo calcular la frecuencia absoluta a esa muestra agrupada y qué más. Vamos a aprender a calcularle los estadísticos a una muestra agrupada. ¿Sí? Entonces todo eso lo vamos a ver en el siguiente video, así que con eso llegamos hasta acá, damos por finalizado esta parte de estadísticos. Y bueno, como siempre les digo, si el video les gustó, no duden en dejar su me gusta y en suscribirse para apoyarme, así sigo subiendo más de este contenido. Estoy haciendo, mi idea es hacer algunas series de videos en donde enseño, digamos, algunos temas que he aprendido durante mi carrera. O sea, tengo años como docente, entonces algunos de estos temas ya los he dictado en la universidad. Y bueno, me gusta la idea de poder llevar el contenido a más personas, entonces si le ponen like y se suscriben, la verdad que me ayudan un montón a lograr eso. Así que bueno, con esto me despido y nos vemos hasta la próxima.